Hoy el tema es un tanto delicado. Estaba viendo cómo enfocarlo más que todo en la aplicación, pero es un tema un poco controversial a veces, ¿no? Y que también degenera rápidamente cuando las personas se meten a opinar mucho al respecto. De esto ustedes van a ver bastante en redes sociales. Las mismas redes sociales están involucradas en este tipo de pecado que hoy vamos a hablar y que vamos a ir analizando. Iniciamos con el verso de Génesis 3:13. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ok? ¿Qué es la manipulación? Es básicamente un control egoísta y engañoso. ¿Ok? Vamos a ir analizando varios aspectos o varias aristas de este punto. Vivimos en un mundo en donde de alguna u otra manera todos intentan manipular o peor, han sido manipulados. ¿Qué es la manipulación? Como estábamos hablando ahorita, básicamente una forma de control, ¿sí? Es una forma de control. Y esta emerge naturalmente de un corazón pecaminoso, un deseo pecaminoso de querer controlar física, mental, emocionalmente a otros. En el deseo de controlar a otros, aquel que busca esto termina cometiendo una multitud de pecados, ¿sí? Que tienen que ver con tácticas de coerción, con mentir, con juegos mentales, con negación, con falsa amabilidad, acusaciones, a veces hasta amenazas de muerte, omisión de culpa, insultos, entre muchas otras cosas, ¿no? La manipulación involucra una gran cantidad de cosas. Mark Jones escribe en su libro Conociendo el Pecado, dice, en resumen, la manipulación utiliza cualquier medio, entre comillas, necesario para permanecer en control sobre otros. ¿Ok? La manipulación sucede frecuentemente entre los miembros de relaciones muy cercanas, ¿sí? Aquel que manipula generalmente intenta hacerlo en relaciones que ya están establecidas. Aunque es posible, pero no es tan efectivo ni común, un manipulador no logra manipular a alguien que acaba de conocer. Aquel que manipula puede incluso, este es el problema, ¿no? Aquel que manipula incluso piensa y se llega a convencer de que la manipulación que está ejerciendo es por el bien de la otra persona. Y de verdad, como cree que le está haciendo un bien y entonces busca mantener esa manipulación. Eh, el manipulador nunca pierde, ¿ok? Nunca pierde. Siempre busca ganar algo, aunque piensa que le está haciendo un bien a otras personas. La manipulación no es un sinónimo de persuasión, ¿ok? Es distinto. Por ejemplo, un doctor puede persuadir a un paciente a someterse a un procedimiento médico debido a que, por ejemplo, el doctor le dice, mire, es que en este procedimiento médico hay un 95% de éxito. De cada 100 pacientes, 95 siempre salen bien de este procedimiento. Y entonces el doctor empieza a hacer una serie de argumentos y estadísticas y le da los beneficios y a propósito le va reduciendo los riesgos con el objetivo de que ese 5% de chance de que no haya éxito, el paciente lo ignore o lo pase por alto porque el doctor tiene una convicción, ¿no? De que el paciente va a salir bien de ese procedimiento. El doctor realmente está persuadiendo a su paciente, no con el objetivo de que se meta a la operación, así gano pisto, no, sino que de verdad el doctor está buscando el bien de su paciente. Digamos que este doctor, pues, ha hecho el juramento hipocrático, es un doctor
que tiene una ética profesional muy alta, entonces no está manipulando, sino que realmente está intentando persuadir al paciente, porque de eso se trata, ¿no? Que el doctor siempre busque lo mejor para el paciente. Entonces, lo que el doctor está haciendo es persuadiendo, pero no está manipulando, es diferente, ¿no? La manipulación tiene motivos opuestos a este ejemplo que les puse de este doctor, porque la manipulación sí resulta en coerción directa o indirecta, a veces utilizando formas verbales, digamos, como abusivas, ¿no? Con el objetivo de hacer sentir mal a la persona para que ésta haga lo que el manipulador quiere. Otras formas de manipulación también existen que no son verbales. Por ejemplo, el lenguaje corporal, ¿no? El encoger hombros, ¿verdad? Así como, ¿qué importa? O los famosos, ¿verdad? Que a veces se hacen entre sí las personas. Lágrimas, ¿verdad? Las famosas lágrimas de cocodrilo, gestos faciales, silencio innecesario, abandono intencional, entre muchas otras cosas. Lamentablemente, cuando la manipulación es intensamente pecaminosa, todos estas cosas ya mencionadas pueden fácilmente convertirse en cuestiones aún peores, ¿no? Llegando incluso a un abuso físico y a un comportamiento violento, ¿no? Sea la forma en la que se exprese la manipulación, siempre buscará hacerlo, ¿para qué? Para obtener su propia ventaja. Incluso la adulación puede ser una forma de manipulación, ¿no? Es a lo que la Biblia llama lisonja. ¿Han leído eso en el libro de Proverbios? El lisonjear a alguien es como adularlo en extremo con tal de suavizarlo y que termine haciendo lo que yo quiero, ¿no? Es muy común entre los manipuladores cuando quieren abrirse paso frente a personas que les interesan. Ok, en la palabra de Dios hay varios ejemplos de manipulación. Tal como lo leímos al inicio, qué casualidad está desde el jardín. No sé si se han dado cuenta que qué completo es el relato del Génesis y de la caída. Porque todos los pecados que hemos mencionado en este estudio, todos tienen un origen allí. Y cuando uno lee el relato de la caída, ahí vamos a ver la manipulación, ahí vamos a ver el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, todos estos pecados que son como muy grandes y que son como pecados bases para otros pecados, están allí en ese relato del Génesis. ¿Ok? Satanás manipuló a Eva. ¿Sí? Satanás deseaba control sobre Adán y sobre Eva egoístamente. Es importante señalar que aunque Eva fue manipulada, esto no significa que Eva es inocente. Eva sigue siendo culpable. Y aquí voy a empezar a hablar precisamente de la parte que más me interesa en esta lección. Aquellos que hemos sido manipulados, que todos en alguna medida hemos sido víctimas de esto, no necesariamente somos víctimas en el sentido de inocencia. Si hemos sido presos o presas de la manipulación de algo o de alguien, pero el que hayamos sido manipulados no nos convierte en inocentes. De hecho, esto es uno de los puntos más importantes que quiero hacer en esta noche. El llamar la atención al cristiano a que no se deje manipular, ¿sí? De hecho, cuando un cristiano se deja manipular, termina pecando, ¿sí? Porque no estuvo alerta, no estuvo pendiente de lo que implicaba su fe y de a lo que estaba siendo expuesto. Ok, es importante señalar eso entonces. Desde la caída, todos por naturaleza hemos sido sujetos y también perpetradores de una u otra manera de esta satánica manipulación. Si fuimos niños, seguro manipulamos a nuestros papás y muchas veces con éxito, ¿verdad? Si fuimos niños, en algún momento lo logramos hacer. La Biblia nos habla de varias historias en donde hubo manipulación abierta y descarada. Rebeca y Jacob, por ejemplo.
Ambos manipularon a Isaac para que la herencia le fuera dada a Jacob. Esto nos recuerda que la manipulación incluso sucede entre los miembros de la comunidad del pacto o lo que llamamos el pueblo de Dios. Y esto no solamente provoca pecado y provoca desgracias y estuvo cerca a Esaú de asesinar a su hermano Jacob, ¿no? Y todo lo demás. Pero también lo que se comete se paga. Jacob tuvo que huir, ¿y a dónde fue a caer? A las manos de un manipulador, porque Labán lo manipuló varias veces, ¿no? Hasta que al fin logró zafarse de las garras de Labán. La palabra de Dios provee varios de estos ejemplos y nos habla de la miseria que provoca la manipulación y también la miseria y la desgracia que provoca a aquellos que manipulan, ¿ok? Recordemos lo siguiente, el pecado nunca gana en forma definitiva. En la batalla cósmica que vemos en el primer anuncio del evangelio, el protoevangelio, cuando dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, a eso nos referimos al protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Ahí vamos a ver la batalla entre el pecado y Dios. Y el pecado nunca gana. Desde el principio se dejó en claro que el pecado iba a perder. Por ejemplo, la historia de Absalón, ¿se recuerdan? Nos enseña que la manipulación destruye la vida de aquel que manipula y la vida de muchas otras personas. Este joven, ¿verdad? Muy apuesto, rubio, canche, de pelo largo, ¿verdad? Que se empezó a ganar el corazón de los hombres en la entrada de Jerusalén por medio de intrigas y por medio de algunas tretas, logró que muchos lo siguieran y se hizo rey, le arrebató el reino a su padre momentáneamente. Por medio del poder y el control, Absalón manipuló al pueblo de Israel para básicamente someterlo a un conflicto armado interno. Toda la nación tuvo una guerra civil y hubo muchos muertos ahí. Manipuló al pueblo de Israel como un político astuto, ¿verdad? Lo supo hacer, haciéndole creer a la gente que él sí trabajaba por ellos, les hacía promesas que su padre David no les hacía. Todo esto lo hizo para lograr exactamente esta manipulación que buscaba ganar control sobre otros. Leamos lo que la Biblia dice acerca de Absalón en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 5 y 6. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ¿a quién? A Absalón, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Esa frase, robaba el corazón, tiene la connotación de la manipulación, ¿no? Realmente de los engañaba, ¿no? Los manipulaba para que finalmente los siguieran y trabajaran para sus propósitos. ¿Qué sucedía con Absalón? Finalmente Absalón estaba codiciando el trono de su padre. Absalón hacía uso de estos actos y símbolos para que la gente lo siguiera. Generalmente los símbolos, los actos, ven que se postraba con él, le besaba la mano, etcétera. Estos actos y estilos ganan por sobre la sustancia, generalmente en la arena de la política, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo Absalón lo logró. Por eso realmente algunos de nosotros, cada vez que hablamos de política, tenemos muy pocas cosas buenas que decir acerca de los políticos que conocemos, porque ya sabemos que mucho de lo que hacen es esto, ¿no? Otro ejemplo en la Biblia es la famosa Dalila, ¿no? Y con Sansón. Dalila finalmente manipuló a Sansón, logró por medio de sus engaños y sus tretas la caída del hombre más fuerte que la humanidad vio, el hombre físicamente más fuerte que la humanidad haya conocido. Aunque le costó varios intentos, ¿no? Porque también Sansón no se dejó a la primera. Finalmente la manipulación de Dalila dio sus frutos y logró someter a Sansón, ya que Sansón no gozaba del respaldo del Señor ya en ese momento. Dalila sedujo a Sansón mostrándole falso amor, falso afecto,
y sus engaños contenían propósitos egoístas. Al igual que Eva, Sansón fue manipulado, pero Sansón no dejó de ser responsable. Sansón no dejó de pecar por haber caído en esta manipulación. Ok, podríamos hablar de varios otros ejemplos en la Biblia, pero creo que esos nos ayudan a entender que sí la Biblia habla de esto, de la manipulación. Voy a pasar a un tema que espero no se degenere. Generalmente se degenera. Y este tema se degenera precisamente, con tristeza lo digo, entre los círculos de nuestros hermanos reformados. Si uno les menciona la frase que a continuación les voy a mencionar, ¿quién les para la boca? ¿Quién les para los comentarios en Facebook, en Instagram y todo lo demás? Así que quiero que tratemos este tema que voy a tratar a continuación, que va siendo una especie de aplicación, que lo hagamos con mucha sabiduría, de verdad. Yo he de confesar que en algún momento caí también en esto, ¿ok? Pero tenemos que tener mucha sabiduría. La Biblia habla de los falsos maestros y que estos son manipuladores, ¿sí? Cuando se menciona esa frase, falsos maestros, si ustedes ponen en Facebook, en Twitter, en YouTube, ay Dios, hay videos hasta donde ya no más acerca de los falsos maestros. Y un bando de la iglesia dice es que aquellos son falsos maestros. Y el otro bando de la iglesia dice, no, estos son. Entonces, todo el mundo tiene una opinión al respecto. Ahora, no vamos a negar, tanto en aquellos tiempos bíblicos, digamos, del primer siglo o incluso antes, ¿no? De los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y hoy, el cuerpo de Cristo enfrenta este problema. Muchos falsos maestros, falsos profetas. Y esta frase y esta figura, digamos, y que personajes que realmente son verdaderos, que viven, a eso me refiero, que viven o han vivido, son ejemplos perfectos de la manipulación. ¿Ok? Y en este punto es el que le voy dando bastante énfasis al propósito de esta lección. En nuestros días, lamentablemente, muchos en la iglesia no han logrado desarrollar el don o la habilidad del discernimiento para saber discernir qué es un falso maestro. ¿Cómo sé que la persona a la que estoy escuchando no es un falso maestro? ¿Sí? Entonces, quiero enfocar bastante esta lección en este punto. Nuestro Señor nos ha mandado a que estemos atentos a los falsos maestros, a la manipulación, a la falsa enseñanza, al falso profeta, a los lobos vestidos de oveja, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, el Sermón del Monte, Mateo 7, verso 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay toda una predicación acerca de ese pasaje ahí en YouTube, en nuestro canal, por si alguien lo quiere revisar. Los falsos profetas, voy a empezar a hacer algunas características. Los falsos profetas falsifican buenas intenciones, ¿ok? Y buscan su propia ventaja haciendo uso de la piedad o de aquellas cosas que pertenecen a lo que es santo. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? De la predicación, del púlpito, de la iglesia, de una posición eclesiástica, etcétera, etcétera. Todo aquello que se supone debe ser santo, falsifican buenas intenciones haciendo uso de esto. La gente generalmente responde muy bien a ello porque, digamos, a pesar de que se ha desvirtuado mucho, la gente todavía tiene un respeto por el título de aquel que se dice pastor. Es pastor. Bueno. Entonces, como que todavía hay cierto respeto. Entonces, cuando el manipulador encuentra y dice, o sea que le tienen respeto al pastor, entonces me hago pastor. Y por medio de este título puedo hacer esta manipulación. De hecho, ¿se recuerdan esa película? Si no la han visto, véanla, es muy buena, de Denzel Washington, de The Book of Eli, el libro de Eli, ¿no?
que él se memorizaba la Biblia y al final el villano de la película quería la Biblia porque, y él lo dice abiertamente, ¿no? En el pasado este libro sirvió para gobernar a la gente, pero básicamente le estaba diciendo, este libro sirvió para poder manipular a la gente, ¿verdad? Pablo alerta a los corintios, ¿sí? Miren lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ok? Los falsos profetas y también falsos maestros, dice Pablo, sirven a sus propios apetitos. ¿Ok? Estos hablan falsedades que no pueden ser corroboradas con la Biblia, aunque las hacen sonar muy bíblicas en su astucia. ¿Ok? Apelan a la carnalidad de los oyentes con el objetivo de manipularlos y recibir su aprobación. El apóstol Pablo escribió en varias ocasiones acerca de esto. No voy a mencionar muchas porque si no nos vamos a alargar. Pero en Romanos 16, versos 17 y 18, vuelve Pablo a tratar este tema y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, y vean el término, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ok? El ingenuo es una persona básicamente fácil de engañar, fácil de engañar. Y aquí el ingenuo no es una persona tonta o no es una persona con un retraso mental, no es una persona con una incapacidad intelectual. Aquí lo que mencionamos es una persona que no está alerta, que no está en guardia, que no tiene el cuidado de no ser engañada. Y este es un cristiano a veces, el que ingenuamente anda por la vida creyendo que todo lo que dice iglesia, de plano es iglesia. Todo el que se para en un púlpito a hablar y abre la Biblia, de plano lo que dice está bueno. Hay que ponerle atención. Hay muchísimo de esto, ¿no? ¿Ok? Prácticamente ningún falso maestro va a venir anunciando sus intenciones. Es imposible, prácticamente. Aquel que es falso maestro va a ocultar sus verdaderas intenciones porque si no se le arruina el negocio, pues, ¿verdad? La historia nos ayuda a ver que estos falsos maestros son las personas más carismáticas y atractivas que la gente ha conocido. Yo por eso no adelgazo, fíjense. A propósito, para que no digan, es que era atractivo. Quiero confesar que no, por eso sí, la verdad que la panza da confianza, ¿verdad? El pastor con panza de confianza no, no, no sirve para manipular. Yo quiero pedir oración porque yo siento que mi esposa me ha manipulado. Yo he querido comer poco y ella me da mucho de comer. Son mentiras. La historia nos ha demostrado que las personas que manipulan son las personas más carismáticas y atractivas. Tiene encendida la luz de su... para que no se le descargue. La vez pasada hablábamos precisamente sobre la diferencia entre el carisma y el querigma, ¿no? El carisma es el don, ¿verdad? La habilidad, la cierta astucia y habilidad para relacionarse, la elocuencia, ese tipo de cosas. Pero el querigma es el mensaje, es el poder del anuncio del evangelio, ¿no? Yo realmente me he esforzado para que
en una congregación como la nuestra prevalezca el querigma sobre el carisma, ¿verdad? No significa que vamos a ser muertos y aburridos, no, ¿verdad? Pero ahí con Dani intentamos poner música un poquito más alegre y todo lo demás, porque no significa que estemos en contra del carisma. Lo que estamos en contra es que el carisma gobierne. La iglesia debe estar gobernada por el querigma, por el anuncio del evangelio, y que realmente la gente nos busque porque diga, ahí hay un buen querigma, ¿verdad? El pastor no es tan llamativo, no es tan alegre, no es tan jocoso a la hora de predicar, pero lo que predica, eso nos llama la atención. Entonces, realmente la historia nos ha demostrado que hoy por hoy, lamentablemente, ¿qué es lo que más vemos? Es precisamente los que se suponen ser líderes de la iglesia o los que se proclaman líderes de la iglesia de Cristo, tienen un gran carisma, ¿no? Y se valen del carisma para que les sigan, para construir grandes movimientos, para construir grandes congregaciones, etcétera, alrededor del mundo, ¿no? Y es necesario que vayamos entendiendo esto. Aquel falso maestro que tiene esto, ¿no? Tiene una habilidad muy buena con las palabras, ¿ok? Son muy astutos con las palabras. Suenan ortodoxos, es decir, suenan como que de verdad respetan la doctrina correcta y tienen una forma de explicarlo que la gente se enreda, pero dice, wow, ¿no? Debe ser bueno, ¿no? Y realmente cuando uno los confronta o los analiza más a fondo, realmente niegan la ortodoxia, ¿sí? Lo hacen sutilmente y la gran mayoría de gente no se da cuenta de eso. Aquellos que sí se dan cuenta y los denuncian, generalmente terminan siendo atacados por los seguidores de estos falsos maestros, ¿no? Por ejemplo, yo realmente no recomiendo que se escuchen a ciertos predicadores, ¿no? Que se presentan como líderes cristianos evangélicos, que no son católicos, que pertenecen a este espectro denominacional en donde respetan los credos, esto y lo otro. Pero cuando uno, es bien sencillo, ¿no? Es una iglesia ahí en Texas, bien gigante, bien grande, y uno se mete a la página de ellos y lee su declaración doctrinal. Ellos son, finalmente, ellos no profesan un trinitarianismo como nosotros. Ellos profesan un unicitarianismo, ¿verdad? Este predicador, que es de verdad famosísimo, que ha escrito libros, ha hecho películas y es millonario el tipo, ¿no? Y parece ser un obispo muy formal y todo lo demás. En sus declaraciones doctrinales, lo que está puesto públicamente para que la gente vea cuál es la declaración doctrinal de ellos, es una herejía. Ellos no creen en un Dios trino. Finalmente creen en una persona, ¿no? No creen en un Dios en tres personas. Pero los canales cristianos y los canales de YouTube cristianos en Estados Unidos lo publicitan a cada rato como que él fuera un cristiano evangélico ortodoxo, y no lo es. Entonces, sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es un tipo muy carismático, ¿no? Se gana la gente a los 5 minutos de que empieza a predicar, la gente ya se la echó a la bolsa. O sea, la gente quiere que la alabanza termine ya porque quieren oírlo predicar. Se sube el cuate y como cuando sube Kim Jong-un de allá de Corea del Norte, ¿va? Pasa al Congreso y todos se paran a aplaudirle, ¿va? Porque son personas que se han ganado a sus seguidores y sus seguidores son leales, ¿no? Pero realmente lo hacen desde una base no bíblica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando estos falsos maestros son confrontados, porque todos, cada uno de ellos siempre terminan siendo confrontados, generalmente
como no saben responder a la ortodoxia, no saben responder a lo que es verdaderamente bíblico, con un sonido dulce y en alguna medida hace sonar inocente sus palabras, apelan a la unidad y terminan diciendo cosas como, no, hombre, sí, va, está bien, pero eso es tu opinión, esta es la mía, pero creemos en el mismo Dios, que somos hermanos, que estas cosas no nos dividan, etcétera, etcétera. Entonces terminan apelando a una supuesta unidad para que las personas no presten atención a la controversia, la cual es bien importante, ¿no? Cuando se les confronta es porque de verdad lo que ellos proclaman va en contra de lo central de la fe. O sea, no se les confronta por cuestiones secundarias, se les confronta por cuestiones básicas de la fe. Y entonces, como no saben responder, apelan a una supuesta unidad y como el que los está confrontando, el que les está trayendo corrección, se pone pasional, ¿no? No, no podemos estar unidos por estas cosas, ¿verdad? Ustedes creen cosas diferentes y nosotros otras. Entonces terminan la cuestión en división y atacando a aquel que realmente trajo la controversia, etcétera, etcétera, ¿no? Buscan que la gente ignore estas controversias. Claramente, no hay ningún problema en ser elocuente. De hecho, cuando el predicador se para a predicar, debe esforzarse pues por ser elocuente, claro, y ser lo más docto posible, precisamente para no engañar a la audiencia, ¿no? Sino para persuadirla con la palabra. Lo que sí hemos de señalar es que solo la elocuencia no es suficiente. Debe existir un verdadero entendimiento y por consiguiente un verdadero contenido bíblico en la elocuencia. El problema está cuando un falso maestro hace un supuesto llamado a la unidad para no ser confrontado o para no tener que lidiar con la claridad de algún punto central de la fe. Ojo con mis palabras. Cuando estos maestros son confrontados, generalmente son confrontados con cuestiones centrales de la fe. Un falso maestro está dispuesto a sacrificar lo fundamental de la verdad por una supuesta unidad. Pero bien decía Martín Lutero, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la herejía. Estas son píldoras difíciles de tragar, ¿verdad? Porque hay que saber cuándo hay cosas que de verdad uno se tiene que parar y decir, no, allá no voy con él, porque eso sí es central, ¿sí? Y en nuestros círculos reformados también hay grandes y maravillosos ejemplos, los hemos puesto varias veces, ¿no? Digamos, sobre la mesa. Este famoso R.C. Sproul, ¿no? Presbiteriano, conservador, etcétera. Y John MacArthur, bautista, ¿verdad? Medio dispensacional en algunas cosas. Diferían en el bautismo de niños, diferían en la posición escatológica, diferían en diferentes cosas, ¿no? Pero los unía el Evangelio. La visión del Evangelio, las doctrinas de la gracia, a estos dos hermanos los unía de manera íntima, ¿verdad? Y a la hora de sentarse a hacer preguntas y respuestas en las conferencias, se burlaban el uno del otro y la gente se reía. Ah, sí, porque vos crees en que los niños deben ser bautizados y yo no, y no sé qué, no sé qué. Son cuestiones secundarias. Pero el tema del Evangelio, esto es un asunto central. La historia de la Biblia, etcétera. Entonces, sabían en qué de verdad debían unirse y en qué podían soportar las diferencias. Obviamente no eran falsos maestros, ninguno de los dos. Pero el problema está cuando un falso maestro no sabe definir qué es lo central de la fe. Y es aquí donde más que todo a los líderes se nos llama esto a la atención, saber qué es lo que es una herejía. Y es cuando básicamente una doctrina ataca lo central de la fe. El tema de la ortodoxia, de los temas centrales de la Biblia, la interpretación bíblica, la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Padre, del Espíritu, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente el entendimiento del Evangelio. Pero los miembros de las congregaciones no quedan exentos de esto.
¿sí? También es necesario que hagamos este tipo de estudios para entender, todos los que asistimos a una congregación sepamos, digamos, ok, estas cuestiones son centrales y estas cuestiones no. ¿Ok? Aquí puedo tener cierta latitud, puedo tener cierta libertad, puedo compartir con ellos y esto y lo otro, pero en estos asuntos no puedo, porque esto es un asunto central. ¿Ok? Mucha atención a lo que estoy llamando nuestra atención. La verdad es que estoy hablando sobre aquello que es fundamental de la fe, ya que ciertamente existen, como ya dije, cosas secundarias por las cuales no vale la pena dividirse. Otro hermano en Cristo dijo lo siguiente: por el bien del cuerpo de Cristo, la falsa enseñanza no debe ser tolerada. De acuerdo a lo que leímos en Romanos 16, versos 17 y 18, el apóstol Pablo nos da algunas cosas importantes que debemos discernir para aprender a identificar a estos manipuladores o falsos maestros. El primer punto, dice Pablo, es que sirven a sus propios vientres. Esto es una metáfora para decir que estos tienen un estilo de vida que refleja indulgencia y egocentrismo. Son muy buenos consigo mismos. No buscan jamás ser verdaderamente autocríticos y no están dispuestos a corregir, mucho menos a someterse a un castigo por sus errores. ¿Sí? Hace un par de días, creo que fue ayer, hace un par de días o ayer, la Convención Bautista del Sur expulsó a una iglesia de Estados Unidos, ¿no? La expulsó y le mandó a decir al pastor: tú ya no perteneces a la Convención Bautista del Sur, porque estás ordenando mujeres pastoras, porque estás haciendo esto. También ya él había tenido un cierto acercamiento con otras religiones y había subido al escenario algunos de otras religiones y cosas por el estilo. O sea, no era como la primera, ¿no? Pero como que dijeron: tú no eres parte porque ya te llamamos la atención, te dijimos que corrigieras esto y no lo quisiste hacer. El cuate se fue públicamente y dijo: gracias a todos los que nos siguen, vamos a responderle a la Convención Bautista del Sur en su debido momento, por los canales apropiados, pero solo queremos recordarles que tenemos no sé cuántos cientos de miles de miembros en nuestras diferentes congregaciones, tenemos no sé cuántos ministerios alrededor del mundo, tenemos más de 11 millones de personas que nos miran en todas nuestras plataformas de redes sociales, y nuestros programas de radio y nuestros boletines semanales se leen por más de los 600,000 personas. El cuate empieza como a hacer propaganda de todo lo que él es y lo que ha hecho, y que realmente no le importa que lo hayan expulsado de la Convención Bautista del Sur. ¿Ok? El falso maestro generalmente no está dispuesto a aceptar ni corrección y mucho menos a someterse a los lineamientos de un cuerpo establecido de ancianos o de un cuerpo establecido de líderes eclesiásticos. Estas son cosas que menciono porque suceden en nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo entero, ¿no? ¿Ok? Estos que sirven a sus propios vientres no tienen el más mínimo deseo de hacer estas cosas. El servir a sus vientres significa que sirven a sus propios intereses y a sus propias ganancias. Esto es lo que Pablo está diciendo. Un escritor de Ligonier dice lo siguiente: a los maestros cristianos no se les prohíbe disfrutar de las cosas buenas. Quiero que vuelvan a leer eso. Yo puedo disfrutar de las cosas buenas también, ¿oyeron? Pero se les prohíbe vivir ostentosamente, hacer de su cheque de pago el fin principal de su trabajo. Como Pablo enseña en otra parte, los hombres aptos para desempeñar el oficio de anciano no serán amadores del dinero, según lo que dice 1 Timoteo 3, versos 1 al 7, en donde están los requisitos para aquel que anhela obispado o que quiera ser líder eclesiástico. La segunda señal que Pablo nos da sobre los falsos maestros en este pasaje de Romanos es que tienen suaves palabras y lisonjas. Esto no significa que los pastores
y predicadores no hagan uso de un discurso amable al que la gente pueda encontrar agradable. ¿Sí? No significa eso. Lo que Pablo está condenando, y para que seamos capaces de discernirlo nosotros, es que el discurso no puede ser deshonesto, que oculte sus malas intenciones con comentarios halagadores y palabras que elogian a las personas en aras de que estas personas les aprueben y no porque haya un sentimiento genuino detrás de ellas. ¿Sí? Los falsos maestros utilizan palabras para atraer y retener, ¿sí?, a otros, no para la gloria de Cristo, sino para su propia gloria. Precisamente como el ejemplo que les ponía, para poder generalmente decir, ya no somos 5,000, somos 7,000. Ya no somos 7,000, somos 10. O sea, buscan retener para su propia gloria. Juan Calvino comentaba acerca de esto y le decía, los predicadores del evangelio tienen también su cortesía y su manera agradable, pero, dice Calvino, unida a la honestidad, de modo que no tranquilicen a los hombres con vanas alabanzas, ni halaguen sus vicios para poder mantenerlos apegados a sí mismos. Cuando se trata de falsos maestros, lo que realmente importa no es la palabrería, sino el contenido y la intención que hay detrás de ese contenido o de esa enseñanza o supuesta enseñanza. A veces la verdad puede ser presentada de manera muy dura, ¿no? Y tosca, pero es preferible que la verdad se presente así a tener una gran cantidad de palabrería suave y halagadora que solo sea utilizada para manipularnos. ¿Okay? Expliquemos esto de manera más directa. La manipulación pisotea el mandamiento de amar a nuestro prójimo. ¿Ok? El manipulador se ama a sí mismo sin tener el más mínimo cuidado por el otro. El manipulador está dispuesto a sacrificar a su prójimo con tal de él salir ileso, salvarse a sí mismo. ¿Alguna vez hemos sido manipulados por alguien? Es probable que sí, cada uno de nosotros. Por ejemplo, le hemos abierto tal vez nuestro corazón y nuestros secretos a alguna persona que después hizo mal uso de ellos y los utilizó para su ventaja, ¿no? Abrir nuestros corazones, abrir nuestros corazones no es algo malo. De hecho, es necesario. Pero es necesario que lo hagamos con personas que sabemos que aman al Señor y que nunca nos van a traicionar. Miren, todos hemos sido culpables en algún momento de manipulación. Hemos manipulado de manera consciente o inconsciente a alguien. Pero el peor punto de la manipulación es que no hemos estado alertas cuando hemos sido manipulados. No hemos estado en guardia. No hemos estado realmente pendientes al cuidado de, ¿verdad? Yo recuerdo un par de historias, ¿no? De una chica que salía de su casa al trabajo, salía temprano y se iba a poner a la parada donde esperaba el bus, ¿no? Y un manipulador, a propósito, empezó a llegar a esa misma hora, a subirse al mismo bus, ¿verdad? Y llegaba todos los días y la conocía y se hizo pasar por alguien muy amable, ¿no? Y que no sé qué. Y se convirtió en un amigo de esta señorita. Y esta señorita pues empezó a contarle, ¿no? Sus luchas, que porque estaba triste, esto, lo otro. Al punto de que el cuate de verdad la engatusó de tal manera que la pobre señorita le contó cosas que no le había contado a nadie más, ¿no? Un día este manipulador, ahí mismo en la parada de bus, le dijo, bueno, si no empezás a hacer lo que yo te diga, voy a empezar a contarle tal cosa a tal persona, tal cosa a tal persona. Y obviamente pues la logró engatusar para hacer cosas para el beneficio del manipulador. Ok, es una historia bastante extrema que esperamos ¿no? que no le haya pasado a nadie y que no le pase a nadie de nosotros, ¿verdad? Pero el punto es
era una persona ingenua que empezó a abrir cosas tan importantes a alguien que realmente no era de confianza, ¿no? Y el punto es que esta persona no estuvo alerta, esta señorita no estuvo alerta, no tuvo de verdad el cuidado para no ser manipulada, ¿sí? Esta es la parte que a mí más me interesa recalcar hoy. Debemos de verdad cuidar mucho el no ser manipulados. Créanme, el pecado de la manipulación, hoy existe gente que nos lleva una gran ventaja en el tema de la manipulación. Hay gente que de verdad nos manipula de tal manera que ni nos damos cuenta, ¿sí? Yo he perdido dinero un par de veces en donde le creí a alguien, híjole, cuando me di cuenta era una manipulación. Consideremos, por ejemplo, las trampas y las tácticas que se utilizan en las redes sociales. Las redes sociales están cada vez más perfeccionadas en este aspecto para esclavizarnos temporalmente de ciertas cosas. Somos bombardeados constantemente de muchas maneras para hacer y pensar lo que las personas quieren. O sea, por ejemplo, me puse a buscar contenido sobre el tema de la manipulación y imágenes para hacer el anuncio y todo lo demás. Inmediatamente me empezó a mostrar menos resultados, Google me mostraba cosas como, como que escribiste mal esto y nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Porque las redes sociales están en el negocio de la manipulación en alguna medida. No hay nada de malo en que usemos las redes sociales como una técnica de propagación del evangelio, ¿verdad? Y todo lo demás. Porque la manipulación no tiene que ver solo con la forma, sino que tiene que ver con el contenido de esa forma. Cuando nosotros le damos a esta forma un contenido verdadero como el evangelio, no estamos manipulando. Estamos utilizando una herramienta que está siendo utilizada para fines malignos, pero la estamos utilizando para algo que es correcto. Estamos siendo bombardeados realmente por estas cosas. Solo el evangelio puede liberar a una persona que está siendo manipulada. Y el evangelio es tan poderoso que también puede salvar a aquel que es manipulador. Dense cuenta de lo poderoso que es el evangelio. La manipulación busca ganar a otros por medio del control y el dominio. La estrategia bíblica para ganar a otros es totalmente distinta. ¿Cuál es la estrategia bíblica? Morir a uno mismo al vivir para Cristo y al servicio de otros. Esta es la estrategia evangélica o la estrategia del evangelio, es totalmente diferente, separada, antagónica frontalmente a la manipulación. Ahora, que esto lo hayan utilizado muchos para manipular, lo han logrado. Sí, hay muchos que se hacen pasar como sirvientes de Cristo, como que te sirven a ti, que nos sirven a nosotros, que sirven aquí, pero realmente han estado manipulando. Sí, pero aquellos que lo hacen de verdad, mueren a sí mismos y viven para Cristo y viven para el servicio de otros, están haciendo exactamente lo contrario de la manipulación. Eso es exactamente lo opuesto a la manipulación. Aunque Dios ejerce dominio total sobre el universo, si alguien pudiera manipular fácilmente, sería Dios, pero no lo hace. ¿Qué hizo Dios para ganar a los pecadores? No los manipuló en su pecado para hacerlos entrar y engañarlos en trance y que vinieran a sus pies. No, Él vino, se hizo hombre e hizo esto. Murió en la cruz. Derramó su gracia sobre aquellos que no lo merecían, resucitándonos de nuestros pecados, incluso de la manipulación. Y una vez vueltos a la vida, le seguimos voluntariamente, porque no nos manipuló, nos ganó justamente. Dios no nos lisonjeó, no nos atrajo con palabras bonitas. Al contrario, nos confrontó con nuestro pecado, nos dijo la verdad de nuestro pecado, nos dijo, tú eres un pecador, mereces el infierno. Eso no es lisonja,
Eso no es adularte y engatusarte. No, eso es hablarte la verdad. Tú merecías el infierno, pero he aquí la salvación. Vimos la necesidad de un Salvador, no vimos a un manipulador. Es distinto. No nos manipuló, nos habló la verdad desde el principio. Jesús muestra su amor, muestra el amor de Dios hacia nosotros, como al sacrificarse, no al manipularnos. Si Cristo fuese un manipulador, jamás hubiese ido a la cruz. ¿Por qué? Porque el manipulador en su primer mandamiento es: yo no voy a sacrificarme. Los que yo manipulo, que ellos sufran, no yo. Si Jesús hubiese sido un manipulador, nunca hubiera ido a la cruz. El sacrificio de Cristo nos muestra que la manipulación estaba lejos de las intenciones de Dios. Y es por esto que nos demanda responder. No solo a Dios, quien se entregó sacrificialmente, sino responder a otros. Número uno, para que ya no seamos manipulados y para que otros dejen de ser manipulados por falsos maestros y falsos profetas. La cura para la manipulación es ver al Padre y a Cristo en su obra redentora, en su naturaleza. La Trinidad nos mostró que la manipulación es la conducta del enemigo. El evangelio, la evangelización, el presentar el evangelio a otros es una estrategia anti-manipulación. Es exactamente lo contrario. Amén. Mi objetivo realmente es que hoy sí pensemos, ¿no? Pensemos en que realmente existe mucha gente que está siendo manipulada. Yo pienso que en el espectro denominacional evangélico sí existe un campo de evangelización, o más bien dicho, de reevangelización. Varios de nosotros hemos abierto los ojos en donde estábamos, ¿no? Antes, y nos dimos cuenta que no era lo que realmente la Biblia enseñaba, y por gracia y misericordia estamos en otra situación hoy. Yo creo que hay muchas personas que necesitan eso, y si somos el instrumento para ayudarles, hagámoslo. Pero, de nuevo, repito la forma en la que inicié. Hagámoslo con mucha gracia, con mucha habilidad. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario al respecto?